Les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes y cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales de esta su emisora Busco en Ti Radio, donde estás, no es el final. Hoy es miércoles 5 de mayo del 2021. Continuando con nuestra programación, tenemos el privilegio de tener con nosotros nuevamente el día de hoy a Jorge y Giselle con su segmento Conflicto Matrimonial. Así es que les damos la bienvenida. Jorge y Giselle, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos, queridos amigos, queridos oyentes, y bueno, estamos una vez más acá, pues, en el conflicto matrimonial, la charla de todos los miércoles, y bueno, tenemos un tema muy importante a tratar en cuanto al matrimonio, y es el orgullo en el matrimonio, ¿no? Queremos darle la bienvenida a todas las personas que desde ya se conectan con nosotros. Y lo que queremos es durante este mes de mayo, algunas sesiones de este mes de mayo, estar hablando acerca de la importancia de dos palabras que, aunque son solo dos palabras, son muy grandes y muy profundas. La primera de ellas que vamos a abordar en el día de hoy es el orgullo. Y luego estaremos hablando del amor, pero iniciamos con el orgullo, ¿cierto? Sí, estaremos hablando sobre el orgullo en este día, ¿no? Y bueno, y como matrimonio sabemos que el orgullo es algo que realmente trae mucho daño en el matrimonio, y todos, pues cada uno de nosotros en cierta manera tenemos nuestro grado de orgullo. Entonces vamos a iniciar por donde tenemos que iniciar, que es definiendo qué es orgullo, y quiero mostrarles, si es posible, si aquí está en pantalla, qué es orgullo. Buscamos la definición en el diccionario Webster de 1828 y dice que orgullo es autoestima desmesurada. Quiere decir que tenemos una autoestima muy alta, más allá, desbordada de lo que realmente somos, un mayor concepto de uno mismo, más alto que el que realmente uno es. También dice que es una presunción, o sea, viene de presumir, pero de manera irrazonable, de la propia superioridad en cuanto a los talentos que uno tiene, la belleza, la riqueza, los logros, el rango o la elevación en el cargo, que se manifiesta en aires elevados, distancia, reserva y a menudo en el desprecio de los demás. Entonces esas son maneras en las que, o manifestaciones del orgullo en la vida de una persona. Pero no solamente de cualquier persona, sino como estamos hablando hoy en el matrimonio. Interesante, ¿no? Sí. Y bueno, el orgullo tiene origen inicialmente en el pecado, ¿no? Es un pecado. Sí, desde Génesis, en Génesis capítulo 3, versículo 11 al 13, cuenta la historia que Dios le dijo, estaban Adán y Eva, habían comido del árbol del fruto prohibido, y Dios le dijo al hombre, le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. ¿Cierto? Entonces, desde el origen, desde los comienzos, vemos esa actitud del hombre de no reconocer su condición, sus fallas, y es confrontado por Dios allí, tanto el hombre como la mujer, y se excusan en otros, ¿no? El hombre le echó la culpa a Dios de su falla, de su falta, de su equivocación, no reconoció su error en su orgullo y dijo, la mujer que tú me diste. Entonces el orgullo le llevó a echarle la culpa a Dios, ¿no? O sea, fue por tu culpa que me diste esa mujer. Sí. Igual, la mujer fue la serpiente que me engañó. Pero si ya estaba el mandamiento de Dios, ya estaba el consejo de Dios, no harás esto. Ella no tenía excusa, ¿cierto? También delante de Dios
y de no reconocer su falta. Entonces, desde allí, desde el comienzo estaba el orgullo en el ser humano. Entonces, es muy interesante ver esto, porque esto está dentro del ser humano, ¿ya? Inherente allí, de no reconocer sus faltas, de querer excusarse, de querer creer que él está bien, que no pasa nada en su vida, que los demás son los malos, que los demás son los que están peor que ellos, que uno. Entonces hay un grado de orgullo ciertamente en cada uno de nosotros. Sí. Y también ese orgullo nos lleva a pensar que cualquiera puede vivir, puede pasar por eso, pero yo, que me pase a mí no me puede pasar. Y si me pasó, no fue por mi culpa, fue el resultado de otro es el culpable de lo que me está pasando a mí, ¿no? Sí, y en Romanos 12:3 dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces es tener un concepto mayor, más alto de uno, ¿no? Yo estoy bien, ¿no? Yo no fallo, Orgullo, sí, el orgullo. el orgullo, ¿no? Entonces tiene uno un concepto mayor del que debe tener, ¿no? Pero justamente en esta palabra que acabas de leer, Dios está a través, bueno, de Pablo, que escribe a los romanos, lo que está aconsejando es justamente que no tengamos un mayor o un más alto concepto de uno mismo que el que debemos tener, porque sabe que es inherente al ser humano esa tendencia al orgullo, a la práctica, a la vivencia del orgullo en cada uno de nosotros. Sí. Y bueno, y dentro del matrimonio aún es algo todavía más complicado de llevar, ¿no? Porque a veces uno puede reconocer frente a otros sus faltas, sus fallas, ¿no? Pero a veces dentro del matrimonio nos cuesta más, a veces, ¿cierto? Reconocer nuestras faltas. Hay algo allí que nos cuesta más, ¿no? De pronto podemos aceptar un consejo o un señalamiento a veces de otros, pero a veces de la persona que es mi esposa o que es el cónyuge, entonces de él me cuesta más, ¿no? Recibir, digamos, el consejo, una apreciación, una observación nos cuesta mucho en nuestro orgullo. ¿Y por qué sería así? ¿Por qué sería así? A mí me gustaría que pudieran escribirnos por allí, enviarnos mensajitos y decirnos por qué creen ustedes que es más fácil para nosotros escuchar consejos, recomendaciones o de pronto una crítica de otra persona, de alguien ajeno, que escucharlo del cónyuge. ¿Por qué es muy difícil para nosotros escuchar y aceptar una apreciación que venga del cónyuge y que nos está señalando, entre comillas, algo que estamos haciendo mal o algo que está mal en nosotros? ¿Por qué será así? Interesante saber Sí, eso. preguntarnos eso, ¿no? Examinarlo. Y creo que muchos de los matrimonios que están aquí escuchando saben y han mirado y han notado eso, que nos cuesta más de la persona más cercana a nosotros, no es nuestra esposa, nuestro esposo, recibir, digamos, el consejo o la observación, ¿no? Entonces, también dice Filipenses 2:3, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, ¿cierto? Contrario al orgullo, la humildad, ¿cierto? Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, ¿cierto? Y ese versículo lo necesitamos mucho en el matrimonio, ¿cierto? Lo necesitamos mucho, ¿cierto? Pensar con humildad dentro de nuestro corazón en vez de orgullo, ¿no? Y mirar al esposo o a la esposa como superior a mí mismo, ¿cierto? Sí. Que digamos, yo pueda reconocer más, que tengo más defectos en mi vida, que fallo más, que necesito más un consejo, una exhortación, pensar yo necesito más que mi esposa, que yo pueda decir, yo necesito más, ¿cierto? Y también como cambiar
esa actitud por una actitud de gratitud, o sea, de agradecimiento frente a algo que estoy haciendo mal y que la persona que me ama, porque me ama, me está haciendo ver eso que estoy haciendo mal, porque es para mi bien. Entonces, pero eso nos falta mucho, ¿no? Sí, nos cuesta mucho, ¿cierto? Ser humildes y reconocer. Hay esa lucha allí interna que es el mismo pecado, ¿cierto? El mismo ser humano en su pecado, en su corazón, ¿cierto? Engañoso, eh, perverso, como dice la escritura, de reconocer, ¿cierto? Que estoy mal, que necesito ayuda, que necesito cambiar, dejar a un lado mi orgullo y que necesito del Señor, ¿no? Algo que también hemos aprendido mucho es que el orgullo es reconocido como el pecado, que es la base de todos los pecados, digamos. Cuando miramos lo que ocurrió antes de la creación, nos dice que Satanás se llenó de mucho orgullo, de mucha altivez y quiso ser como Dios. Luego viene y Adán y Eva son tentados por la serpiente con lo mismo. Sino que no morirás, sino que serás como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. Entonces, esa tendencia de querer ser como Dios, de querer tal vez ocupar o tener el conocimiento del bien y del mal, eso fue lo que quiso Eva, lo que llamó la atención de Eva y por consiguiente de Adán. Pero entonces, por orgullo, uno miente. Sí. ¿Ves? Entonces, puede ser como la base de todos los pecados, porque por orgullo yo miento para ocultar algo. Por orgullo hay envidia, porque yo quiero tener lo que otro tiene. Entonces no solo envidia, sino que también puedo robar, porque yo quiero tener eso, no lo tengo, pero lo quiero tener. Y por orgullo hay temor, hay duda. ¿Y qué tal que no me vaya bien? Porque ¿qué? No me puede ir mal. Porque si me va mal, no, mi orgullo, ¿sí? Entonces por orgullo hay duda, hay temor, hay incredulidad. Bueno, entonces orgullo como base de todos los pecados, ¿no? Sí, sí. Y eso, digamos que ahorita lo estamos hablando en el contexto del matrimonio, hay que traerlo y aplicarlo en el contexto del matrimonio, pero tiene que ver con lo que ocurre en el individuo como tal, en el esposo y en la esposa como tal. Esa labor que hace, o sea, no sé, ese trabajo que va haciendo el orgullo en cada uno. Sí, entonces podemos mirar algunas actitudes, algunas manifestaciones del orgullo dentro del matrimonio, ¿no? Por ejemplo, dice, si algo nos sale mal, entonces fue la culpa del otro. Si algo me sale mal a mí o mal en el hogar, en el matrimonio, la culpa es de él, no es mía. Así sea yo. ¿Ya? Es que tú me haces enojar. Es que yo soy así porque tú haces esto. ¿Ya? O yo reacciono así porque tú, aquello. Entonces, cada uno pues se echa como la culpa de las acciones. El uno le echa la culpa al otro. Y a la final queda como la sensación de, si yo no estuviera contigo, sería más feliz. Es como una sensación de, tú eres el tropiezo que hace que yo no sea tan feliz como que no sea tan pleno y esté tan realizado como debería estarlo y como creo que yo podría estarlo. Sí. Porque hay ese orgullo. Entonces, si algo sale mal, es por la culpa del otro. Pero si algo sale bien, entonces me halago, ¿no? Es porque si yo no hubiera hecho esto así, si yo no hubiera, fíjate, es por mí, ¿no? Entonces nos halagamos, ¿no? Otra cosa es que somos, el orgullo a veces nos lleva a ser incapaces de pedir perdón, ¿cierto? Nos cuesta, cuando te cuesta pedir perdón a tu esposo, a tu esposa, en el matrimonio, ¿cierto? Es porque hay que orgullo. Así que son como señales que podemos aprovechar en este momento mientras escuchamos, ir analizando, ¿hay esto en mi vida? Sí pienso que cuando algo sale mal, es por culpa de mi cónyuge, o por ejemplo esto cuando yo me di cuenta que fue mi culpa y lo que debería hacer es pedir perdón. ¿Cómo se me dificulta pedir perdón? No me nace. Incluso a veces no somos capaces ni de identificar
que fue nuestra propia falla y miramos y revisamos, no, pero yo no veo que yo fallé. En ninguna Sí. parte yo veo que yo fallé. Sí, entonces cuesta a veces reconocer allí y ser sinceros, ¿cierto? Entonces también, aparte de que nos cuesta pedir perdón, también algo es que nos cuesta perdonar, ¿cierto? Olvidar. Estamos sacando siempre las cosas a los otros en cara, ¿no? Aun cuando ya se haya pedido perdón el uno o el otro, entonces siempre estamos pendientes para señalar aquello, aun cuando se haya pedido perdón. Entonces la falta de perdón demuestra que hay orgullo en nuestro corazón. Incluso hay matrimonios que han pasado por una situación, cualquier situación que haya sido donde el uno le falló al otro, no solo infidelidad, sino cualquier situación. E incluso puede haber pasado tiempo, años, y todavía cuando hay la oportunidad, vuelve y saca en cara esa falta de hace muchísimos años, que no se perdona y que tampoco se olvida, se mantiene latente, se mantiene presente y se usa para herir constantemente. Sí, algo también que pasa en cuanto al orgullo es que el orgullo minimiza sus propias faltas, ¿no? Faltas y pecados, y magnifica la falta del cónyuge, ¿cierto? Cuando hay orgullo en nuestra vida, minimizamos las faltas. Ay, pero no pasa nada. Cuando pero yo lo hice. Sí, pero ¿por qué te tienes que enojar? ¿Pero por qué te molesta? Ay, pero si yo no quería hacerlo con intención, entonces minimizamos, ¿cierto? Esas faltas. Pero en cambio, cuando el otro falla o Lo mismo. en algo, entonces magnificamos, ¿cierto? Entonces, Sí. es algo allí dentro de nosotros que está, digamos, trabajando en eso, en el orgullo. Sí, así es. Así es. Y constantemente tiende la persona a estar observando, como que muy atento a cuando el cónyuge falla, para poder sacar en cara, ¿ves? Y lo mismo lo contrario, ¿no? Entonces, cuando yo lo hice, tú me lo señalas, pero ahora lo estás haciendo tú y no pasa nada cuando tú lo haces. Y de cosas que pueden ser muy sencillas, como muy cotidianas, algo que no debería causar un caos o un conflicto como tal, se vuelve un conflicto porque detrás de ellos, el motor que está moviendo y que está haciendo latir, acelerando el corazón y las palabras y la mente y todo, es el orgullo en cada uno de nosotros. Sí. Entonces, y el orgullo lo describe la Biblia también como altivez, ¿cierto? Altivez de espíritu, ¿ya? Dentro de nosotros, ¿cierto? No, no nos humillamos, sino somos altivos, ¿no? Estamos por encima de otros en nuestros conceptos, en nuestros pensamientos, en nuestras acciones. Creemos que somos mejores que la otra persona, ¿no? Entonces, por eso nos cuesta recibir con humildad una crítica, ¿cierto? De nuestro cónyuge. ¿Ya? Y si no recibimos una crítica, si nos cuesta recibir una crítica, mucho menos vamos a recibir una reprensión, ¿cierto? De ellos, ¿cierto? De mi esposa. Y yo me pongo a pensar que es bastante como cómico, porque si hay alguien que, o sea, tu cónyuge, nuestro cónyuge debe ser la persona que consideremos más nos ama. Por eso me casé con él, porque es la persona que considero más me ama. Y no solamente la que más me ama, sino que me conoce, vive conmigo todo el día, conoce, estamos juntos, estamos todo el tiempo hablando, conversando, o sea, tenemos muchas cosas en común, a veces también el tiempo, a veces hay parejas que trabajan juntos, por ejemplo, o bueno, tienen muchas cosas en común, entonces se conocen en las diferentes áreas, en los diferentes enfoques, y me parece que es muy chistoso si pensamos de esa manera. Bueno, me casé con la persona que yo amo y que sé que me ama. Entonces, ¿por qué tengo que desconfiar cuando esta persona a quien considero que me ama me da un consejo, me dice, mira, te estás equivocando, esto está mal, o lo que sea. Y nuestro corazón se cierra y nuestra mente también se cierra para recibir el consejo, para recibir
sí, el consejo que nos ayude en aquello en lo que nos estamos equivocando. Parece muy chistoso, pero a veces nosotros confiamos en extraños y prestamos oído a lo que alguien extraño o alguien ajeno a nosotros pueda decirnos. Abrimos nuestro corazón, abrimos nuestra mente a eso y nos cuesta mucho recibirlo de nuestro cónyuge. Sí, es algo allí que está, pero que realmente tenemos que crecer, ¿cierto? Dentro del matrimonio se conoce más nuestro carácter, ¿ya? Nuestra forma de actuar, ¿ya? Nuestro temor de Dios. Y eso se ve más dentro del matrimonio. Nos conocemos, nos vemos las faltas, nos vemos eh, eh, las imperfecciones, pero que realmente sean para crecer juntos y no para señalarnos y creernos superiores a los demás. Es una oportunidad que Dios nos da, le da a mi esposa, me da con mi esposa y de mi esposa conmigo para crecer, ¿cierto? Para hacer esa ayuda idónea que necesitamos. Necesitamos a a una esposa o un esposo que nos ayude también a crecer, ¿cierto? Porque está más con nosotros y no a estar, digamos, más con orgullo, ¿ya? Y que realmente el orgullo debilite el matrimonio, ¿no? En Proverbios 11:2 dice la palabra del Señor, dice que cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría, ¿cierto? O sea que si hay humildad en el matrimonio, ¿cierto? Es porque somos sabios, ¿cierto? Porque sabemos que crecemos juntos, ¿cierto? Y que ayuda para nuestro bien, ¿cierto? Mientras que el orgullo nos lleva a otros pecados, a la mentira, a muchas cosas. Y mira lo que dice Proverbios 16:18. Dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Entonces, podríamos concluir a partir de este versículo que una de las cosas que lleva a la ruptura, a la caída, al quebrantamiento, es el orgullo. ¿Sí? Porque el orgullo va dañando y va destruyendo. Estábamos hablando antes de iniciar con mi esposo y pensábamos, el orgullo es como el famoso caballo de Troya, eso que dejaron entrar en esa guerra y dejaron entrar ese caballo como si fuera un regalo, y era un caballo gigantesco. Lo entraron a la ciudad, lo dejaron pasar las murallas, hicieron una fiesta, se divirtieron y venía de los enemigos, ¿no? Pero ellos lo recibieron el regalo, pensando, ay, este es un detalle para que nos perdonen, para que seamos amigos y no haya más guerra entre nosotros. Y dejaron entrar ese caballo gigantesco. Cuando todos estaban ebrios y dormidos, resulta que de dentro del caballo salió el ejército enemigo y los destruyó a todos, los asesinó, los mató a todos. Entonces, el orgullo es como un caballo de Troya, pensábamos. Porque nosotros le abrimos la puerta y lo dejamos entrar a nuestros hogares, lo dejamos entrar a nuestro matrimonio. Y no nos damos cuenta. Y cuando está dentro, y cuando nos encuentra que nosotros estamos como adormecidos, como distraídos, como que no nos damos cuenta de lo que está pasando, pues ataca, y no solo ataca, sino que destruye, tiene la capacidad de destruir los matrimonios y las vidas de las personas. Sí, y el orgullo destruye a ambos, ¿ya? Sea que lo tenga uno o el otro, porque por falta de reconocimiento, ¿cierto? De nuestra falta, de nuestras fallas, eso va apagando el amor, a veces entre los esposos, y ahí se va metiendo el enemigo y va destruyendo el matrimonio, ¿no? Entonces, es muy importante tener cuidado con ese enemigo dentro de nosotros que tenemos que vencer diariamente, ¿cierto? Diariamente tenemos que vencer a ese enemigo del orgullo, ¿no? Y Jesús nos quiere ayudar, el Señor nos quiere ayudar diariamente. Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, ¿no? El Señor sabe
que el orgullo es algo que destruye los matrimonios, que destruye las relaciones, ¿cierto? Y que debemos que tener humildad en nuestro corazón. Entonces, nosotros debemos meditar mucho, ¿cierto? Con Dios, con el Espíritu Santo, con su palabra y mirar qué cosas, ¿cierto? Qué actitudes de orgullo tenemos dentro de nuestro corazón. Arrepentirnos delante del Señor, pedir perdón a mi esposa, perdonar, ¿cierto? Autogobernarnos, porque a veces viene esa actitud, ¿cierto? En nosotros del orgullo de no reconocer, ¿ya? Y nos enojamos o le echamos la culpa al otro, o no pedimos perdón. Se está eso allí, eso ahí dentro de nosotros, ese pecado interno allí, esa lucha, ¿cierto? Donde no queremos reconocer, ¿cierto? Pero debemos luchar, ¿ya? Y autogobernarnos, y cuando vengan esos sentimientos de orgullo, esa actitud de orgullo, rechazarlas, pedir perdón, perdonar, ¿cierto? Arrepentirnos, ¿ya? Y pedir perdón al cónyuge. Es muy importante pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a ser humildes, ¿ya? Que traiga humildad a nuestro corazón, a nuestras vidas. Sabe que hay, por ejemplo, podemos hacer un listado, y yo creería que sería como un listado infinito de cosas que podríamos decir son causas de conflicto del matrimonio. Muchísimas cosas. Y aquí hemos hablado de muchas de ellas. Una de ellas es la comunicación, por ejemplo. Y muchísimas más. Pero detrás, por ejemplo, para tomar el ejemplo de la comunicación, pero detrás de una mala comunicación hay orgullo. ¿Ya? Hay orgullo de no querer, no te voy a escuchar, por ejemplo, esa es una actitud que tomamos por orgullo, no te voy a escuchar. O hablar de la otra persona de manera hiriente, señalándole, culpándole, exactamente las cosas de las que hemos hablado hoy. Y entonces, a la larga, la raíz digamos, de muchos conflictos, por no decir de todos, viene siendo el orgullo en el corazón del ser humano. Y bueno, nosotros estamos hablando de conflictos dentro del marco del matrimonio, pero eso lo podríamos llevar a todo tipo de relaciones, porque el orgullo afecta en todas las áreas y en todas las relaciones de nuestra vida. Sí, entonces, preguntas. ¿Has detectado manifestaciones de orgullo en tu vida? ¿Has detectado esas manifestaciones de orgullo? ¿Ya? ¿O estás dispuesto a que Dios te hable y te diga y te muestre esas actitudes de orgullo en tu vida? ¿Cierto? Es bueno también orar para que Dios muestre. ¿Ya? Señor, muéstrame, porque ese mismo orgullo nos venda, nos hace poner ciego y no nos vemos, ¿cierto? No vemos nuestra falta, vemos faltas en el otro, pero nosotros somos bien, estamos bien, somos santos, somos perfectos, nuestras equivocaciones son pequeñas, las del otro son grandes. Entonces es abrirle nuestro corazón a Dios y decirle, Señor, muéstrame. Mira que hay personas que, y podemos ser nosotros mismos, cualquiera de nosotros podemos llegar a ese nivel, de ser personas que van por la vida y viendo a todo el mundo y pensando que ellos no son la causa y que no hay ningún problema en ellos, sino que el problema está en todo el mundo, en todos los demás. Por allá en los años, no sé, 70, 80, no sé, yo conocí una canción que decía, yo soy rebelde porque el mundo me hizo así, y empieza a decir, porque nadie me ha querido, porque esto, porque el otro. O sea, todo el mundo tenía la culpa de su rebeldía, pero esta persona se creía que ella era la pobrecita, la víctima, digamos. Y a ese nivel nos lleva el orgullo, a siempre pensar que somos víctimas del otro, víctimas de los demás. Y eso especialmente en el matrimonio. Bueno, entonces creo que ahí tocando rápidamente, vimos varias actitudes, varias cosas en nuestra vida, señales de cómo el orgullo está en nosotros, ¿no? Y para nada eso ayuda, ¿no? Dice que después de la soberbia viene la caída, el quebrantamiento, ¿cierto? Entonces, aprendamos de Jesús, que Él es manso y humilde de corazón. Dejemos a un lado el orgullo, que
para nada nos edifica. Hay que seguir creciendo, ¿cierto? No perfecto, pero podemos ser un poquito mejor con la ayuda de Dios y de su palabra, ¿no? Así es. Entonces, por el día de hoy vamos a llegar hasta aquí, pero recuerden que estamos iniciando esta serie para hablar acerca de dos palabras muy importantes que tienen una trascendencia muy grande en la vida matrimonial. Una de ellas es el orgullo. Entonces, queremos invitarles para que también nos acompañen el próximo miércoles, donde vamos a continuar con esta serie acerca del orgullo y el amor en el matrimonio. Así que les deseamos una feliz tarde y nos vemos la próxima semana, Dios mediante, 5:30 de la tarde, aquí en el Conflicto Matrimonial por Busco en Ti Radio Online, porque donde estás no es el final. Sí. Bueno, bendiciones, un abrazo para todos y esperamos que el Señor nos haya seguido edificando en este día. Bendiciones, chaito.